Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy, de esta noche, la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Juan 14:26. Juan 14:26. Y dice así la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, esta noche el tema que tenemos como meta para tratar de desarrollar esta noche, gracias Andrés, pues es un tema que viene o está íntimamente relacionado o atado obviamente a la Trinidad. Y debemos comenzar quizás por discernir un poquito o hablar un poquito acerca de la Trinidad. No vamos a entrar en detalle porque ese no es el tema, pero la doctrina de la Trinidad es la gran piedra de tropiezo para el judío y el musulmán. Eso no hay duda, no hay vuelta que darle, porque ellos alegan o acusan al cristiano de rendir culto a dioses nuevos y no respetar el monoteísmo del Antiguo Testamento. Hermano, yo estoy utilizando una teología sistemática como una base de Louis Berkhof en el capítulo acerca de la doctrina de Dios y la Santa Trinidad. En ese sentido, pues, queríamos traer estos datos. La Trinidad no está revelada directamente en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero ya mismo explicamos eso. El doctor B.B. Warfield dijo: no podemos decir que la doctrina de la Trinidad si estudiamos la exactitud del idioma original se revela más evidente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. El Antiguo Testamento fue escrito antes de su revelación, el Nuevo después. Y oigan esto: la revelación en sí fue hecha no en palabras sino en hechos. Fue hecha en la encarnación del Hijo y el derramamiento de Dios el Espíritu Santo. La relación de los dos testamentos respecto a esta revelación es que el Antiguo Testamento es preparatorio, o sea, antes de la llegada del Espíritu Santo, y el Nuevo es el producto. Eso es así. Ok, Dios se reveló por medio de hechos sobrenaturales, junto con los cuales dio en forma gradual más y más interpretación verbal. Solo al estar completamente desarrollado su plan de redención, se reveló Dios en forma completa. Y lo hizo en las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, por Dios el Espíritu Santo. Y es precisamente de ese Espíritu Santo en el que queremos concentrar nuestra charla de esta noche, con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. Quisiera señalar eso que dijiste del Antiguo Testamento, que no estaba del todo clara, pero además vemos muchísimos textos en los que habla acerca del Espíritu de Dios, y por eso decimos que era preparatorio, ¿no? Cabe preguntar por uno de los textos que utilizaremos, si no, porque ya lo vamos a utilizar ahora, el bautismo de Cristo, que Juan ve, así dice: y vi al Espíritu de Dios en forma de paloma. De paloma. O sea, ¿cómo sabía Juan que ese era el Espíritu de Dios? Es decir, que claro está que es por revelación, pero que él entiende desde ya que hay tres personas en el ser, en un solo ser, ¿no? Y eso por revelación. Claro.
específicamente, si buscamos Juan 16, del 7 al 11, con respecto a esto de la personalidad, oigan esto, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto relacionado a el elemento de personalidad que encontramos en la persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. A estos versículos que hemos leído, Juan 16, 7 al 11, aquí podemos ver claramente, o sea, con respecto a una persona que viene a sustituir una persona, sí. O sea, que es la persona del Hijo, quien va a ser sustituido por la persona de Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, quizás esto abona en toda la medida con respecto a aquellas personas que actualmente no consideran al Espíritu Santo como una persona y con una personalidad específica dentro de la Trinidad. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es bueno señalar que los que hemos mencionado, todos son apóstoles. Mencionamos a Juan con el texto inicial, y a Pablo ahora en Romanos, y a Mateo, que fue el que yo cité, y todos eran apóstoles. La doctrina o dogma de la Trinidad, y en este caso particular de la persona del Espíritu Santo, es lo que siempre se creyó. Los apóstoles creyeron siempre que la persona del Espíritu Santo era eso, una persona. Una persona. Exacto. No era una fuerza. Exacto. No era una fuerza, era una persona. Los padres de la iglesia que le siguieron después a los apóstoles creían en la Trinidad y la enseñaban. Y surge por las herejías que se levantaban contra ella y aquellas que querían hacer componendas, ¿no?, con las escrituras y daban una explicación ajena a lo que el texto de la escritura les enseñaban, y entonces todo esto va surgiendo en una guerra, en un combate por doctrinas heréticas acerca de Dios como trino, ¿no? Y entonces quiero señalar que los apóstoles, la iglesia siempre ha creído en la persona del Espíritu Santo y todo como persona. Y el que construya una teología contra eso, podemos decir que cómo puede llamarse cristiano, ¿verdad? Si desde las mismas escrituras Cristo nos enseña el texto que leímos con relación a que vendría el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, y Él enseñará, y Él recordará. ¿Ve? Desde siempre se pensó, se creyó, y hasta el siglo IV más o menos es que se formula la doctrina per se, como dogma, pero toda, desde el inicio de la cristiandad, se creyó en la persona del Espíritu Santo y no en una fuerza, como dicen algunos, que era una fuerza, que es una dicción retórica, ¿no? Dándole personalidad a una fuerza, pero no se ve en ninguno de los textos que vamos a presentar que tenga la idea de una imagen, de una... hay algunos que dicen dicción. Frecuentemente se oye decir en la actualidad
que aquellos pasajes que aparecen implicar la personalidad del Espíritu Santo simplemente contienen personificaciones, o sea, como si no existiera, si no fuera real, pero las personificaciones ciertamente son raras en los escritos en prosa en el Nuevo Testamento y pueden reconocerse fácilmente. Además, una explicación como esa claramente destruye el sentido de algunos de estos pasajes, por ejemplo, Juan 14:26 con el que comenzamos, Juan 16 del 7 al 11 que fue el segundo, y Romanos 8:26. Sería bueno preguntar cuál es la figura de dicción, ¿verdad? Que ellos hablan, porque dentro de todas las figuras de dicción no hay ninguna que se pueda aplicar en los textos que hemos de ver, que se pueda aplicar a este caso en particular, ¿no? Exacto. De la persona del Espíritu Santo. No existe eso. Exacto, y mucho menos como una personificación. O sea, algo como si fuera una figura literaria, algo que no existe, que no es real, que no ejerce. Hermanos, en estas cosas que hemos dicho, son designaciones que son propias de una personalidad. Aquí no estamos hablando de cosas que... Mire, por ejemplo, Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Efesios 1:14. Que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, continuamos hablando, o sea, de lo que muchos quisieran que no fuera real, que no fuera, que no existiera. Pero aquí los textos nos obligan a llegar a la misma conclusión. Cuando hablamos de tres personas en la Trinidad, estamos hablando de tres personalidades, tres entes, personas que tienen todas las características que le atribuimos a una persona. En el caso de Dios, en sus tres esencias, estamos hablando de características únicas y exclusivas al Dios mismo. O sea, una Andrés. esencia Uh-huh. En tres personas. En tres personas. El problema no está en la realidad, en el hecho Ajá. que la Escritura presenta de modo irrefutable. El problema está en cómo es que es posible esto, y las personas intercambian las cosas. Como no pueden entender el misterio, aceptarlo. Como no pueden aceptarlo o no quieren aceptarlo. Ese es Pero es evidente que la Escritura lo presenta de manera evidente, ¿no? Clara. Y que lo que hay es que aceptar lo que dice ahí. Exacto. Bueno, primero, si no se quiere aceptar aparte, a pesar de que ahí lo dice, pues ya eso es otra cosa. Primero. Y segundo, el poder saber cómo es, no nos es posible, porque no hay en la naturaleza, no hay símil de esto, no hay nada que se parezca a esto. Hay ejemplos que muchos han tomado, como el triángulo, como el agua y el hielo, tratar de y explicar el la vapor, tratar Trinidad, de explicarlo, pero ninguna es símil a la realidad, a este ser que es Dios y que es un ser en tres personas. En tres personas. Aquí yo estaba de la Confesión de Fe de Westminster respecto a la Trinidad. Nos dice desde la página 45 en adelante, por lo menos la versión que yo tengo de G.I. Williamson, nos dice: Dios pudo anunciar desde el comienzo las tres personas de la Trinidad. ¿Quién lo hubiera entendido? Pregunta. Pero cuando al cumplir del tiempo cada una de las tres personas obró ante los ojos de los hombres esos hechos potentes de la redención que le pertenecían a cada uno en el plan de la salvación, ¿quién podría no entender? Pregunta. Así, entonces, en las Escrituras tenemos el registro de lo que Dios ha hecho y lo que ha dicho como interpretación. Y la prueba de la doctrina de la Trinidad es el hecho de que el Padre es manifiestamente Dios, que Jesús con igual claridad es Dios, y así también lo es el Espíritu Santo. Esa es sale de la Confesión de Fe de Westminster en el comentario de Williamson. Por lo tanto, aún eruditos
en la actualidad, que entienden y reciben ese mensaje claro respecto a la Trinidad, la obra del Espíritu Santo dentro del Nuevo Testamento es lo que confirma que el Antiguo Testamento lo presentaba como lo que habría de venir, y fue confirmado con las obras de las tres personas en la Trinidad. En el verso que utilizamos, del verso 7 del capítulo 16, presenta unos de Juan. Verbos de Juan, del Evangelio de Juan, demasiado evidente. Por ejemplo, dice el Consolador. Luego dice que Él convencerá. Es decir, que Él persuadirá. Dice que Él conseguirá que una persona deje de pensar y actúe de la forma que está pensando, porque como es el Espíritu de la verdad, como dice Juan 16, primera de Juan, pues solamente una persona tiene la facultad de poder convencer. Una fuerza no es posible, porque está hablando de convencer de algo en particular, ¿no? Exacto. El viento, la electricidad, la electricidad si la toca te va a convencer de que existe. De que no puedes tocar eso, ¿verdad? Pero este está hablando de que va a ir a la mente, a la razón, al corazón, convencer a la persona, persuadirle de sus pecados. Y no hay otra forma de hacerlo si no fuese una persona que habla, si convence, si es el Espíritu de verdad, como dice, Él va a guiar. Él no hablará por su propia cuenta. Él hablará lo que oyere. Él hará saber las cosas que Cristo enseñó. Y estas apuntan necesaria y obligadamente a señalarle como una persona. Exacto. Eso que estás diciendo, Andrés, o sea, todas estas características, todas estas acciones que habrá de tomar, oiga, una fuerza no puede tomar acciones, y mucho menos decisiones, y mucho menos convencernos. Por lo tanto, aquí tenemos esas características que relacionan al Dios Espíritu Santo con la personalidad o la persona dentro de la Trinidad. En el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, se suscitó una situación con los gentiles, y porque habían algunos que no querían aceptar a los gentiles, es decir, los que no eran judíos, a la iglesia, y entonces se reúnen, deciden y escriben una carta para enviarla a las iglesias donde Pablo había predicado, donde Pedro había predicado en el caso de Cornelio, para confirmarlos, ¿verdad?, en la fe. Y en Hechos 15:28 dice que la carta decía así: oiga bien, hermano, y oiga bien, no creyente, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y dice las cosas que son necesarias. Pero señalamos que le ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Cómo puede una fuerza parecerle bien algo? Algo. Eso no es posible. Así que le parece bien porque es una persona. Amén. También dice en el verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Es decir, que el Espíritu Santo también era testigo en aquella situación, en aquel concilio. Y a él le pareció bien y testificó acerca de lo que ellos habían propuesto y desarrollado. Amén. Las pruebas están ahí, o sea, la Biblia es clara respecto a la persona de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Por lo tanto, no creo que pueda o deba existir alguna duda en la mente o de aquellas personas, oiga, cristianos, que entienden a la persona de la Trinidad, porque siempre va a haber personas que van a ver otras cosas que no son, o sea, lo que dice el texto bíblico, o van a querer tergiversar lo que Andrés estaba diciendo ahorita, la verdad.
Juan 16:7 empieza con eso, pero yo os digo la verdad, que era en uno de los pasajes que Andrés nos estaba abundando hace unos minutos. Mateo, hablando de este único Dios, dice que debemos ser bautizados en el nombre y no los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, no del Padre, del Hijo, o sea, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, sí, en un que solo le da nombre, un solo nombre y cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Por lo tanto, estamos hablando de un Dios. Un Dios. Mateo sería culpable de expresarse erróneamente si tan solo una de estas dos cosas fuera verdad. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no poseyeran un ser idéntico, porque de lo contrario él hubiera dicho nombres. Y dos, si ese ser nombrado no existiera en tres personas, porque de lo contrario no hubiera insinuado que el nombre fuera compartido por cada uno de los tres. Si no hay tres personas que son Dios, y si hay más de un Dios, Mateo habla equivocadamente, pero eso es imposible. Como Juan nos recuerda en Primera de Juan 5:7, que Andrés hizo ahorita mención, tres son los que dan testimonio. La formulación de nuestra confesión y de credos ortodoxos similares es simplemente una llave que encaja con todos los hechos como ninguna otra doctrina lo ha hecho ni puede. No sé si oyeron muy bien, pero el verso dice un solo nombre. Un solo nombre. No tres nombres. Y es bueno señalar que cuando decimos que es Dios, no estamos diciendo que el Espíritu Santo es el Padre, o que es el Hijo, o que el Hijo es el Espíritu Santo, o es el Padre. No, son tres personas que tienen unas propiedades que las identifican, pero son un solo ser, en un solo ser, ¿no? Exacto. Una misma esencia, sustancia. Y la señala a esta persona de la que estamos hablando hoy con unos atributos que solamente la divinidad tiene. Por ejemplo, Dios es omnipresente, pues esa tercera persona de la Trinidad es omnipresente, y nos lo dice el Salmo 139:7, donde David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y cuando dice eso, está diciendo que Dios está total y completamente en todos los lugares con todo su ser. Y allí está el Espíritu de Dios. Amén. Oiga, el Espíritu Santo se le atribuyen dentro de lo que estamos hablando en personalidad y ahora esto divinidad. De la parte divinidad divina, o sea, o la parte de deidad como deidad, atributos incomunicables del Dios como tal. Mire, voluntad, afectos, tengo los textos, de hecho, él realiza actos propios de la personalidad, investiga, habla, testifica, ordena, revela, se empeña, crea, intercede, resucita. Génesis 1:2, 6:3, Lucas 12:12, Juan 14:26, 15:26. Sí, eso tratan acerca de la personalidad. De toda la personalidad, pero atribuyéndolo o dándole atributos que pertenecen a Dios. Por lo tanto, esos atributos incomunicables son naturales de Dios per se. Y los tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es parte de la deidad, es parte del Dios. Es la deidad. Como verdad. Bueno, por ejemplo, 1 Corintios 2:10 nos dice Pablo acerca de las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Con relación a esas cosas, Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, haciendo alusión al Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que lo examina, ¿verdad?
lo examina con cuidado. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Uh-huh. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Para poder conocer lo profundo de Dios, tiene que ser una persona con divinidad. No es posible que sea sin esa facultad y esa capacidad, ¿no? De hecho, si estamos... esa naturaleza. Exacto, si estamos hablando de que Dios es un Dios en tres personas, y una de esas tres personas es el Espíritu Santo, ya estamos atribuyéndole deidad, divinidad a esa persona en particular. Por lo tanto, nadie niegue esa realidad escritural basado en los textos que estamos diciéndole. Este verso que acabo de decir, citar, habla de la omnisciencia del uh-huh. Espíritu Santo. Otro atributo de él es que es espíritu eterno. Hebreos 9:14 uh-huh. dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, el espíritu, esa tercera persona de la Trinidad, del ser de Dios, es eterno, obviamente. Obviamente. Oiga, se le dan nombres divinos en Éxodo 17:7 y la pueden comparar con Hebreos 3:7-9. En Hechos se adjudican perfecciones divinas como la omnipresencia en el Salmo 139, que ya Andrés nos habló, omnisciencia, Isaías 40:13 y 14, Primera de Corintios 2:10 y 11, omnipotencia, Primera de Corintios 12:11, omnipotencia, Romanos 15:19 y eternidad, que es la que acaba de citar el hermano. Él hace obras divinas como la creación, Génesis 1:2, Job 26:13, 33:4, renovación providencial, Salmo 104:30, regeneración, Juan 3:5 y 6, en Tito 3:5. Le estoy diciendo los textos con respecto a estas características o estos atributos. Atributos, sí. Exacto. En el caso de Job 33, ajá. 4. Deja ver si lo consigo. Dice. Lo tienes ahí. Oiga, hermano, el Espíritu de Dios me hizo. O sea, que el Espíritu de Dios, siendo la tercera persona de la Trinidad, y que leemos en el Génesis que estaba en la creación, se movía sobre la faz del abismo. Exacto. Dice, nos creó, dice la Escritura. Dudas, hermano. Así como a Cristo se le atribuye la creación y la razón de la creación, y a Dios el Padre, ajá, a Dios el Espíritu Santo, también necesariamente, si son tres personas en un ser y es Dios, pues tiene que haber creado. Y estaban presentes. Estaban presentes. Déjame... Es decir, que la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo están claramente en las Escrituras, y no podemos contra eso elaborar, formular, construir una fe aparte de las Escrituras para decir una cosa contraria a lo que ellas dicen. Ya es herético, es una herejía. Es más, nos atrevemos a decir que el que no tiene al Dios verdadero, ¿verdad?, que es un Dios trino, pero hablan, por ejemplo, del nombre de Jehová, pero no aceptan al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios, no tienen al Dios verdadero. Amén. No creen en el Dios verdadero. Tienen otro Dios, pero no es el Dios que las Escrituras nos enseñan. Ahorita, cuando en algún momento yo comenzaba, la doctrina de la Trinidad es la gran piedra de tropiezo para el judío y el musulmán, porque todavía
están esperando por Cristo y ya Cristo llegó. Hermanos, mire, el trabajo del Espíritu, voy a leer del libro de Berkhoff de Teología Sistemática, el trabajo del Espíritu Santo en la economía divina. Hay ciertas obras que más particularmente se atribuyen al Espíritu Santo, no solo en la economía general de Dios, sino también en la economía especial de la redención. En general, puede decirse que es tarea especial del Espíritu Santo completar las cosas por medio de la actuación suya sobre y en la criatura. Precisamente así como Él es la persona que completa la Trinidad, también su trabajo es completar el contacto de Dios con sus criaturas y consumar la obra de Dios en todos los planos. Su trabajo es la continuación del trabajo del Hijo, precisamente como el trabajo del Hijo es la continuación del trabajo del Padre. O sea, hermano, estamos hablando de que una fuerza, ¿cómo era que tú decías ahorita? Una figura. O sea, esto no va a tener ningún tipo de apoyo, ni de fuerza. La escritura no la defiende, no lo apoya, no, eso se lo inventaron, eso está inventado, eso están tratando de colocarlo contra lo que la escritura dice, procurando torcer lo que no se puede torcer. Amén. Esto no se puede torcer, está claro. Lo que sucede es que son enemigos del Dios verdadero y entonces tienen que introducir sus ideas y procurar decir que las escrituras dicen algo que no dice, pero cualquiera en sus 5 sentidos que lo lea sin ser creyente va a aceptar que ahí dice eso. Exacto. No estamos diciendo que ahí no lo dice, o sea, estamos leyendo de ahí y entonces el texto. Ellos como no lo aceptan, pues dicen, no, ahí debe decir otra cosa, pero a nosotros no nos toca señalar lo que debe decir la escritura. Uh-huh. Ella es la que debe decir la escritura y ella dice que eso es así. Exacto. Hermanos, queremos que nos escribas a Púlpito Reformado, P.O. Box 3864, San Juan, Puerto Rico 00936. Visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org. Amigo y amiga que me escucha, nuevamente el próximo sábado a la misma hora escucha Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. En este momento nos queda despedirnos y que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida, para tu quehacer diario, para tu orientación y tu guía, como tu guía en todo momento, como Él lo ha decidido. Y esto se hará en el nombre del único Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.